Vamos ahora con el doctor José Ramón Cosío, él es miembro del Colegio Nacional. Doctor, buenas noches. Hola, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Una golondrina hace verano, José Ramón? No, pero lo anuncia en muchas ocasiones, mi querido Leonardo. Oye, leí tu Pues texto sobre el debate de la Suprema Corte sobre el tema de la reforma a la carrera magisterial. sí, te acordarás que el martes pasado hablamos tú y yo aquí precisamente de esta decisión Me de la acuerdo, sí. Suprema Corte que avaló no solo avaló la ley de la carrera magisterial y me puse a ver entonces qué era o qué, cómo había sido la decisión de la Suprema Corte y que fue una decisión de 8 votos contra 0, estaba uno de los ministros ausente. Entonces me preocupó muchísimo, muchísimo la decisión porque lo que encontré es un nuevo modelo de interpretación que de verdad no había visto en la Corte en otros años, ni siquiera en esta misma Corte, y me explico. La forma para saber, según este proyecto o esta resolución de la Corte, si es constitucional o no el régimen que le da una posición de privilegio a los egresados de 3 instituciones de formación de profesores en el Estado mexicano, consiste en decir lo que fue la reforma educativa del presidente López Obrador a partir de lo que el propio presidente López Obrador sostuvo en la exposición de motivos de su iniciativa. Entonces dice, bueno, como el presidente López Obrador dijo en su iniciativa, esta fue una reforma que trató de que los maestros estuvieran en una mejor condición, de que los maestros hicieran esto, de que los maestros lograran lo otro, que la educación fuera un eje y que se recuperara la rectoría del Estado, etcétera. Dice expresamente la tesis que ese es el parámetro de constitucionalidad específico con el que se va a analizar la ley. Evidentemente, una ley que fue presentada por el propio presidente López Obrador con base en esa reforma constitucional, pues fue una ley que necesariamente tenía que estar acorde con su iniciativa. Aquí lo preocupante es que los ministros no se plantearon a tratar de establecer lo que decía el texto del artículo 3º, inclusive el del presidente López Obrador, si había otros derechos humanos en juego, etcétera, sino que crearon un parámetro de constitucionalidad fundado pues en la opinión del gran líder. Y esto sí me parece que es un tema muy preocupante. Nosotros en derecho tenemos una vieja historia con lo que se llamó después de la Revolución Francesa el espíritu del legislador, una cosa desde luego muy etérea que prácticamente puedes llenar con lo que quieras, y creo que en este proyecto específico lo llenaron la interpretación constitucional con ese espíritu del legislador Andrés Manuel López Obrador. Espero yo que solo sea una golondrina, espero que no haga primavera o verano, como dicen otros en el mismo refrán, espero que simplemente haya sido un caso aislado, pero de no ser un caso aislado sí me preocupa muchísimo que empiece a decirse, bueno, la manera de entender las leyes y la Constitución no es a partir de un análisis constitucional, sino de lo que la persona que la propuso, sea el presidente entonces o la presidenta actualmente, nos dicen en su propia exposición de motivos qué es lo que quisieron hacer con su propia iniciativa. La propia moralidad, ya ves que la puso de moda otro señor también muy dispuesto a que efectivamente sea su voluntad la que norme las cosas. Es muy llamativo y espero que sea efectivamente también está una golondrina, lo que te voy a preguntar a continuación, que no haga ni primavera ni verano. Me preocupó mucho que la mayoría en la Cámara de Diputados esté pidiendo a la Universidad Nacional José Ramón datos de cuánto cuesta y cómo se fundió un libro que habla sobre la inconstitucionalidad de la sobrerepresentación de Orozco, Valadez y Marván. Ahora resulta que la mayoría no quiere oír hablar de temas que académicamente están perfectamente sustentados, que son la realidad. O sea, ya hay un ánimo por parte de la mayoría, en este caso, de perseguir a quienes desde la academia documentan lo que está ocurriendo, José Ramón. Espero que esa golondrina no haga verano. Fíjate que sí, y esto también es un tema delicadísimo. La Constitución tiene en el artículo 3º, tú lo sabes muy bien, garantizada desde hace muchísimos años, y esta fue una lucha de los estudiantes de hace casi
100 años por obtener la autonomía universitaria. En la Constitución está establecida expresamente la autonomía y es no un derecho fundamental, pero sí es una garantía institucional que no puede ser vulnerada ni por las autoridades legislativas, porque precisamente está prevista en la Constitución. Una de las muchas manifestaciones o expresiones de la autonomía universitaria es la que se refiere al manejo del presupuesto. Otra, desde luego, es darse su régimen interior. Entonces, preguntar cómo gasta la universidad cuando no está haciendo ese trabajo la Auditoría Superior de la Federación, cuando no está haciendo ese trabajo, digamos, los órganos competentes para fiscalizar, que desde luego lo existe, pues son recursos públicos, eso me parece que es una intromisión. Si las personas lo hacen a título individual, como parte de un derecho de acceso a la información, bueno, eso también es posible. La universidad tiene que dar razones sobre una información pública. Lo que sí me parece muy delicado es que en el papel del legislador y juzgando a la autonomía universitaria o pretendiendo ir sobre la autonomía universitaria, pidas ese tipo de información. Si un ciudadano dice, oiga, ¿qué pasó con el libro de fulano y tal? ¿Cuántas copias se hicieron? ¿Cómo fue la edición? Pues eso está en todo el derecho de preguntarse, no es una información confidencial ni reservada. Pero si la amenaza es, quiero saber quién financió, cómo se financió, cuánto costó un libro que está por lo demás diciendo las características de esta terrible decisión del Tribunal Electoral, que con esa terrible mayoría, vergonzosa mayoría, validó todo lo que tenía que validar como fuera validable, porque esa era la instrucción que se les había dado a estos 3 magistrados. Bueno, pues evidentemente ahí sí hay un proceso que no tiene ya que ver ni con el derecho a la información de la persona y que sí tiene que ver con la vulneración de la autonomía universitaria en su fase, en su expresión de autonomía en el manejo de su presupuesto. Sí, me inquietó porque decían que era una propaganda adversa y unas cosas falsas, que por qué la universidad gastaba dinero en eso. No era el ciudadano hipotético Miguel Suárez preguntando cuánto gasta el Instituto de Investigaciones Jurídicas en publicaciones. Me preocupó mucho eso de la autonomía porque estamos a 3 minutos de que se la quiten al INE, José Ramón. Claro, y entonces es esta idea de que otra vez es esta moral pública que se va construyendo, que fue lo que construyó en buena medida ese malhadado mayoría del Tribunal Electoral, un número muy importante de los consejeros del INE, que ahora reclaman una autonomía con toda razón, que no pudieron sostener en sus propias decisiones. Eso también hay que decírselos a estas personas. Qué bueno que reclamen una autonomía, pero ojalá que cuando la tengan o cuando no se las quiten, la ejerzan y no se subordinen como se subordinaron con los acordeones y con tantas otras cosas en los procesos electorales tan vergonzosos que vimos en la elección judicial. Pero más allá de eso, efectivamente, estas personas lo que están es pretendiendo acotar, cercenar la autonomía universitaria, como si la autonomía universitaria tuviera que acompañarlos en lo que son un proyecto de una porción de este país que pues no representa a todo el país, no representa a la totalidad de los mexicanos. La presidenta de la República tuvo una votación copiosa, pero es una votación del 30%. Eso está implicando que 2/3 partes de quienes pudieron votar, pues no acompañaron el proyecto. Y suponer que una tercera parte hace la totalidad del 100%, pues me parece que es un cálculo muy indebido y no es entender que esta es una sociedad plural, que hay cosas de la presidenta que seguramente a todos nos pueden parecer correctas o de ese partido, pero hay otra serie de cosas que no nos parecen correctas y no me parece que porque alguien exprese algo distinto considere que la autonomía se está utilizando en términos morales. ¿Qué anda usted diciendo? A ver, explíqueme. Si es una forma así como inquisitorial del poder. Pero bueno, José Ramón, te mando un gran abrazo. Gran abrazo, querido Leonardo. Buenas noches para ti y toda la audiencia. Queremos veranos y primaveras soleadas y no golondrinas funestas. Cuídate mucho. Pausa, volvemos.